encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa En Voz Alta. Hoy tenemos el gusto de tener, como lo habíamos platicado la semana pasada, a Rodrigo Chávez Fierro, de vuelta, experto en temas internacionales. Y bueno, pues qué mejor oportunidad de tenerlo con nosotros para tocar este tema que seguramente ustedes anticipan. Lo comentamos que idealmente tendríamos la oportunidad de abordar pues el resultado de la elección en Estados Unidos, la elección no solamente presidencial, también se votó por 1/3 del Senado, que cambia la configuración de la nueva mayoría ahora republicana, de lo cual vamos a platicar. La Cámara de Representantes, que pues todo indica que también se pintará de rojo en favor de los republicanos. Y algunas propositions que también estuve checando, el tema del aborto, ¿no? Cómo se había votado en algunos estados de la Unión Americana, que se había, pues creo que en la mayoría han votado justamente a favor de la legalización del aborto, pero ya en sus constituciones estatales. Pero bueno, son muchos de los temas, la relación con México, evidentemente la expectativa que se pudiera tener con Trump, a quien ya tuvimos en algún momento como presidente y en su momento con el presidente también López Obrador, pero bueno, ahora es una nueva presidenta, la presidenta Claudia Sheinbaum, y bueno, pues veremos también cuáles son las expectativas de esta relación bilateral entre México y Estados Unidos. Pero bueno, Rodrigo, pues ayer una noche, no sé si de sorpresa en el resultado del ganador, porque bueno, pues estaba como que la moneda estaba en el aire, estaba muy incierto, pero sí por lo menos de la contundencia de la victoria, ¿no? Sí, claro, buenas noches a todo el auditorio. Arturo. Sí, efectivamente, no tanto la sorpresa de la victoria de Trump, pero sí tal vez el resultado débil que presenta Kamala Harris. Hay algunos análisis ahí muy interesantes que todavía da para reflexionar varios días más, pero no superó en la mayoría de los condados el voto de hace 4 años del presidente Biden, ¿no? Es decir, no pudo llegar siquiera al número de votos que Joe Biden tuvo en varios condados, y eso también significó que Donald Trump, aunque algunos estados tal vez no los ganó, California, en fin, pero tuvo un mejor desempeño electoral en general en todo el país y en general con todos los grupos demográficos, que eso también es otra cuestión a analizar, con afroamericanos, con latinos, hombres obviamente lo tenía, digamos, asegurado, pero sí hubo un aumento en el porcentaje de votación a favor del presidente. Bueno, te interrumpo Trump. rápidamente, gana. De hecho, gana las dos, cosa que a mí democráticamente me parece lo más congruente. Es decir, claro, gana la votación general y gana el colegio electoral. Sí, eso afortunadamente también, no, Sí. una de las primeras cuestiones que hay que señalar, porque lo habíamos dicho la semana pasada, era el tema de la incertidumbre que podía darse, porque se preveía un resultado reñido, sí, pero bueno, ya la verdad es que ya nos fuimos a dormir ya casi como que sabiendo el resultado electoral, ya sabiendo que nada más tenía que confirmarse el tema de Pensilvania, de Wisconsin y de algunos otros estados. Ya nos habíamos ido con la confirmación de Georgia y de Carolina del Norte, y ya desde ahí se vislumbraba, ¿no? esta cuestión. El equipo de la vicepresidenta Harris pues todavía tardó en salir en ese sentido, en reconocer. No salió la vicepresidenta, mandó al vocero, probablemente esperando una especie de milagro como lo que pasó hace 4 años con Georgia, que recordarás que hasta el jueves de aquella elección se resolvió el conteo final, e incluso hubo un alcance del presidente Biden a Donald Trump en Georgia, y pensaban que iba a pasar tal vez algo similar en Pensilvania o en Wisconsin, pero bueno, las tendencias resultaron ya a favor del presidente Trump en esos estados clave, en esos estados bisagra, que eran donde estaba el análisis concreto sobre llegar a esos famosos 270 colegios electorales que bueno, todo va a indicar que los va a superar sin ningún problema, ¿no? Sí, y además cosa extraña, ¿no? Creo que el hecho de no hacer el reconocimiento de Kamala Harris, yo no sé qué se está esperando políticamente, me ha extrañado un poco,
porque me parece que reconociendo son más civilizados, han sido más civilizados en su momento Hillary Clinton, vio que Kamala Harris, pero pues por alguna razón no se ha pronunciado, ¿no? Es algo extraño. Yo creo que en muchos estados clave se tardaron mucho en el conteo de los votos. Acá en México, por ejemplo, pues sí podemos dar, ¿no?, anticipados, porque ya tienes una tendencia que por el sistema de votación, ¿no?, en el que ya se sabe, ¿no? Basta con 5 o 6 estados donde ya puedes ver una tendencia irreversible. Acá como hay que analizar cada estado en concreto. Luego hay un retraso en el conteo de las votaciones, porque hay que recordar que se vota de distinta forma en varios estados. Hay votos anticipados, hay votos por correo, hay votos en ese momento. Cada estado tiene sus propias particularidades, entonces en algunos estados hubo algunos problemas que en otros no. Entonces, tal vez estaban diciendo vamos a esperar, ¿no?, a que ya sea el 100% de los votos contados. Filadelfia, ¿no? Creo que también hay un tema, ¿no? Que es una expectativa, ¿no? Con algún condado que tenían aparentemente un fuertísimo voto duro, ¿no? Sí, y es ahí donde se querían esperar, ¿no?, a que se contara, ¿no?, precisamente esos condados donde sabían que hay una gran cantidad de votos, que todavía en esos últimos 10% de porcentajes de votos que pudieran faltar por computar, ver si pudieran revertir la votación, pero se ve complicado, ¿no? En su momento, pues decidió tal vez no salir a reconocer inmediatamente el triunfo, pero bueno, ya al día siguiente vimos ya como muchos líderes se han pronunciado por Sí, ya han empezado algunos líderes. Entiendo que, bueno, Lula fue de los primeros y algunos países también. Lula, la Unión Europea, concretamente, se esperaba de obviamente Milei, ¿no? Que bueno, el mismo corte, ¿no? Sí, de presidente, pero bueno. Las encuestas, yo creo que es un tema, Rodrigo, que sí nos debe ocupar. Yo tengo en mente una clara tendencia de las encuestas a que la votación general la ganaba Kamala Harris, para lo que sirva, que no sirve de nada para efecto del triunfo o que te haga llegar a la presidencia. Que será un consuelo, consuelo de tontos, decía mi papá, ¿no? Pero, sí, en los famosos estados columpio, en estos 7 donde estaba realmente la definición del gane, yo sí lo veía un poquito más parejo en los números, al menos en términos de la asignación de ciertos estados a Kamala Harris, donde parecía que estaba competitiva. Inclusive todavía el día lunes parecía que tenía menos... que el camino de Trump para llegar a los 270 era más largo, tomando en cuenta las encuestas que ya le asignaban a Kamala Harris, creo que 240 y algo de votos en el colegio electoral, y que al momento creo que no los tiene todavía. Ahorita voy a checar, pero al momento ni siquiera los tiene. Entonces, sí creo que por lo menos fueron la mayoría de las encuestas, pues de nueva cuenta, imprecisas, ¿no? Sí, en el caso de estos estados, bisagra, que sí la daban como favorita, en Michigan, Pensilvania, Wisconsin, en otros no. Georgia y Carolina del Norte se vislumbraba como favorito a Donald Trump, pero en estos 3 estados que no es el famoso muro azul, que era el que era la clave para Donald Trump ganar ahí. O sea, si Kamala Harris hubiera ganado ahí esos 3 estados, hubiera podido tener un camino más fácil hacia los 270 votos, pero vimos que los resultados no le favorecieron, a pesar que sí había, ¿no?, esta cuestión. También porque hay que entender que es muy diferente a la parte urbana de Pensilvania, lo comentábamos la semana pasada, la parte de Pittsburgh, la parte de Filadelfia, que la parte de los condados, ¿no? Ahí sí es totalmente de Trump. Entonces, no sé si tal vez el muestreo no fue lo suficientemente amplio. Pero es un error, entonces, de método, ¿no? Sí. O sea, supongo son expertos y que además cobran cantidades importantes. Y no solamente a los políticos, hay muchas encuestadoras que evidentemente su mercado es mucho más abierto. Claro. Estudios de mercado para empresas privadas, ¿no? En fin, para gobiernos mismos, pero no necesariamente producto de un proceso electoral. Sí se me hace increíble que esto siga sucediendo y no encuentran, Rodrigo, y creo que lo podemos decir inclusive por las encuestas en México y en Europa, y algo no está cuadrando en la metodología para tratar de predecir a partir de generar
una muestra el comportamiento del universo, ¿no? Sí, desde luego, y lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Yo acuerdo el de Brexit, del propio Trump, o sea, Sí. ha habido varios casos donde las encuestas, bueno, hubo otras que sí, en México que sí eran totalmente impresentables, pero Sí, bueno. pero también, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones de tomar con seriedad ese ejercicio estadístico, pero sí coincido en el pues cada vez, ¿no? Es poco confiable que veamos ahí las encuestas para intentar predecir el resultado de un proceso electoral. Lo tan complicado como es el de Estados Unidos, que obviamente varía estado por estado, ¿no? Entonces, pero sí, sin duda es una cuestión a tomar en cuenta en los siguientes procesos electorales, que son pronto, ¿eh? Porque para Estados Unidos no hay que pararse mucho, es en 2 años. En 2 años. Oye, ayer sale, por eso saqué aquí el teléfono, ayer sale un meme del Deforma y dice, ¿quién votará por ti? ¿No? Entonces sale Donald Trump, 49.8%, Kamala Harris, 49.3%, Xochitl Gálvez, 68.3%, y la firma Massive Caller. No, pues es el que ahorita... justo Es muy buena. El que me acordé ahorita, ¿no? Diciendo de, bueno, esas encuestadoras que... Pero qué buena distribución tienen y generan percepción y hay quien la compra, ¿no? Claro, no, muchos. Ahora, digo, parece, no es cosa menor, lo que, o sea, parece un poquito parte de todas estas situaciones un poco chuscas, pero que no pretendían ser chuscas. A ver, se habla mucho el efecto Taylor Swift, por ejemplo. Claro. Bueno, los Avengers, ¿no? Salieron los superhéroes a apoyar a Kamala Harris. Todavía, creo que antier en la mañana se suma varias personalidades, el apoyo de Bill Gates, ¿no? Que finalmente también es un referente de éxito en Estados Unidos y que el apoyo no fue nada más de un espaldarazo, sino fue con una cantidad importante de millones de dólares. Quizá la otra figura que hacía contrapeso pues era Elon Musk, que ayer se vio muy contento y muy del brazo de su gallo, ¿no? de Donald Trump. Pero parece ser que el personaje como tal supera a cualquier circunstancia, llámese, oye, aquí que luego gastan algunos partidos políticos en que los artistas salgan de forma abierta o subliminal a mandarte el mensaje de qué partido o qué candidato van a apoyar. Oye, allá que lo hicieron abiertamente, no hubo manera de tirar a un señor que tiene un tema claro de misoginia. O sea, sí. Que es un criminal. Casi condenado. Condenado. Es el primer presidente que llega a la máxima cargo de primera potencia mundial. Con una sentencia condenatoria por delitos que claramente no está al corriente de sus impuestos. Y todos esos elementos no son suficientes, ¿no? Sí, hay varias cuestiones. Justo uno de los análisis que veía el día de ayer era respecto a Victoria. Por ahí decía un analista que muchas personas quieren poner en la presidencia a un perfil precisamente que sea combativo, entendiendo el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, por eso decían, es que necesitamos una persona, si a mí no me gusta cómo está la clase política hoy en día en Estados Unidos, pues quiero poner ahí una persona que vaya y rompa con todo ese sistema, ¿no? Entonces, si lo que quiero es precisamente que rompa con todo ese sistema, pues tiene que tener todas esas características de el hombre fuerte, el hombre violento, para hacer un rompimiento con la clase política en la que no se siente identificado el electorado estadounidense. Sí. ¿No? Entonces, pero y toda una serie de errores. Por ejemplo, un gran error fue la pretensión de Joe Biden de querer aspirar a un segundo mandato. Le quitó mucho tiempo a Kamala Harris, le quitó recursos. Obviamente el electorado, hubo un debate desastroso de Joe Biden. Recordar que motivó, obviamente ese debate motivó al cambio, ¿no? Obviamente cambiar de caballo a la mitad de la carrera, bueno, resultaba complicado, como una de las varias causas para explicar lo que estamos viendo. Otra cuestión es el tema de la economía. O sea, muchos grupos, por ejemplo, los latinos que eran, pero ¿por qué hay muchos latinos que votan en contra de Trump con su retórica antimigrante? Porque tal para el latino, el tema principal por el que votó fue el tema de la economía. Y él decía, yo quiero que me vaya mejor, ¿no? O sea, he visto que en los últimos años la vida me sale más cara por el tema de la inflación y quiero que me vaya mejor. Y con Trump vivía, ¿no? Recordaba que en esos 4 años no me costaba la vida tan cara. Ahora sí, pues quiero que regresara a ello. Y esa fue su justificación. Es decir, yo quiero
votar por el tema de la economía y no tanto por el discurso de inmigración, de derechos humanos, de temas internacionales. Fue el tema que lo orilló a muchos latinos a votar por Donald Trump. Sí. ¿No? Oye, y el tema del debate que tú mencionabas, el debate desastroso de Biden con Trump, pero hay otro tema que también a mí me llama la atención, porque aquí, para nosotros el hecho de que un candidato se raje de un debate, no sé qué peso tenga en realidad a la hora del voto, pero siempre ha sido una cosa como satanizada, ¿no? Sí. O sea, no puedes no ir al debate porque no sé, ¿no? Te va a quitar votos porque te van a tildar ahí de sacón, alguna cosa. Oye, literal, uno más de los temas que a mí me llaman la atención, Donald Trump dijo con esta señora, yo ya no voy a debatir. ¿Por qué? Porque fue muy superior a él en el debate, tenía todo que perder, y entonces dice, pues ya no. En una de las democracias se supone más, y además una de las democracias donde la herramienta del debate está más consolidada. Claro. Y dijo, ya no va a debatir, y ya no debatió. Pero me regreso al tema, a los temas. Dices el tema de la economía, creo que ese fue uno de los asuntos más determinantes para el electorado norteamericano tomar la decisión. Claramente el tema de la inflación, que no está en manos necesariamente del presidente. Hay hasta incongruencias en el planteamiento económico, porque bueno, pues la apuesta de Trump siempre ha sido hacia el crecimiento, ¿no? Make America Great Again, ¿no? Ese es el planteamiento. Una economía pujante, pues probablemente lo que generaría es una presión inflacionaria, ¿no? Pero a final de cuentas, pues se la compran. Y otro tema, Rodrigo, que me gustaría platicar contigo es que de lo que yo he estado leyendo de la prensa norteamericana en estas últimas horas, digamos, ya cuando daban por descontado el triunfo de Trump, o ya en la mañana o ya con la claridad de este triunfo, es que otro factor, además del tema de los precios, es el tema de la migración. Y que ese tema fue otro de los que hizo justamente que este voto fuera tan contundente para Trump. Sí, me parece que es yo creo que es el segundo tema, ¿no? Después de la economía, la cuestión de la inmigración, esto volver, ¿no? A crear esta imagen de seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, ante sí una cantidad de migrantes que no solamente son latinoamericanos o centroamericanos o del Caribe, o sea, por México ya pasan de personas que vienen de África, del sudeste asiático, ingresan, y ese es uno ya de los temas de los que vamos a tener que hablar respecto a la relación con México, pero sí es uno de las cuestiones que también fue esencial para que las personas dijeran, bueno, por el tema de la migración, yo quiero que la gente no siga entrando de esta forma, de forma irregular. Y aparte que es un discurso que Donald Trump vendió muy bien, ¿no? Que lo ha vendido muy bien porque identifica al migrante irregular con delincuente, ¿no? Entonces dice, viene una cantidad de delincuentes, lo dijo desde hace 8 años, ¿no? Ya no digo respecto de México de hace 8 años que éramos violadores y no sé tantas cosas, ya por lo menos no nos tagueó tal cual, ¿no? Pero fue muy general respecto al tema migratorio, y es una cuestión que no solamente es de Estados Unidos, en Europa también el tema migratorio ha sido el que ha llevado, por ejemplo, a Giorgia Meloni a Italia. Como primer ministro en Italia, ¿no? Con estos discursos antiinmigrantes y todo, y que también vamos a ver lo que nos depara para Francia el siguiente año, que también el tema también será la cuestión migratoria. Entonces, ese va a ser también una de las cuestiones hoy día, el de ya no tanto si de izquierdas o derechas, sino más bien de qué tanto quieres que tu país esté abierto al mundo cerrado, ¿no? Los temas, independientemente de la ideología. Yo creo que eso, porque luego tanto de discursos de izquierda o derecha, esos temas luego se unen, ¿eh? O sea, en Italia pasó esta cuestión de coincidencia de extremas derecha y extrema izquierda respecto a las cuestiones que tienen que ver con la apertura, la pertenencia italiana en Europa, y ese es un fenómeno que regresa, ¿no? Pensábamos que ya estaba superado con la victoria de Joe Biden, pero regresa uno de los tantos significados de la victoria de Trump es que sigue estando muy presente esta idea de cuestionar la integración internacional, el ver primero por mi gente y no voltear
a ver a los demás, un poco de aislar un poco al país del contexto regional, en fin. Entonces, sigue estando ahí, ¿no? No pensaría que ya el péndulo venía de regreso, pero no. La migración creo sigue siendo el gran tema, ¿no, Rodrigo? Sí. El gran tema internacional. Se habla mucho también de que la violencia, por ejemplo, en Chiapas la detona precisamente Trump de manera indirecta cuando de alguna forma llega a forzar al gobierno mexicano a cerrar o a atender más la frontera sur, y que entonces esto da pie a una serie de actividades ilegales justamente en el tráfico, donde antes pues entraban prácticamente sin problema, sin ningún tema, ¿no? Entonces sí es algo que seguirá pues teniendo ahí un impacto probablemente y no exactamente positivo, ¿no? Pero sí es todo un tema el migratorio. Lo fue, insisto, en los análisis, el tema de los precios, el tema de la migración. Ahora, está el golpe palmoretón, o sea, en efectos del vicepresidente, porque también tiene lo suyo, ¿no? Sí, hay que recordar que Donald Trump se va a convertir en el presidente más longevo en asumir el cargo con 78 años. Llega con más edad que Joe Biden. Sí. Joe Biden se veía un poco más cascadón. Más cascadón, más recorrido en terracería que Donald Trump. Llega con 78 años. J.D. Vance de 40 años, senador de Ohio, muy joven. Esto es casi 40 años de diferencia, ¿no? O sea, podría ser hasta el abuelo. Sí, ¿no? claro. La diferencia claro, de edad, no se advierte ningún problema de salud del presidente Trump, pero bueno, ¿no? Claro, esos está 4 años más expuesto, alguna cuestión, pero sí el vicepresidente J.D. Vance, nuevamente, ¿no? Hemos platicado la figura de que solamente en la época de Dick Cheney el vicepresidente tuvo un gran poder. Habitualmente es una figura más decorativa para atender a asuntos de protocolo, pero bueno, con un presidente de 78 años, todo puede pasar. Y lo interesante es, pues en 4 años, pues no se puede reelegir ya. No se puede reelegir. Ya Donald Trump, ¿no? Entonces, ya empezando a especular, ¿no? Si sería el propio J.D. Vance o si sería el hijo de Donald Trump, o sea, es que empieza a ver. Es que es parte, yo creo, Rodrigo, de estas situaciones que a veces hemos sido muy románticos con el tema de la democracia de Estados Unidos y muy críticos con nuestra propia democracia, claro, ¿no? Por ejemplo, pues no podemos dejar de pensar en familias como los Bush, que estuvieron 12 años. Los Clinton, que Clinton estuvo 8 y que Hillary estuvo cerca, de hecho ganó la elección, no ganó el colegio electoral en la contienda precisamente contra Donald Trump. La especulación siempre por el Partido Demócrata de Michelle Obama, ¿no? Y es un tema que en Estados Unidos sí es muy recurrente, o sea, el tema de estas familias que toman control y que además se van sucediendo, ¿no? Y por eso es que no podemos dejar de ver, por ejemplo, a los hijos de Donald Trump, claro, particularmente creo que a Donald Jr., a ¿no? Donald Creo Jr., que sí, por el propio, y obviamente a esta Ivanka, ¿no? Creo que es la hija, sí, la Ivanka. esposa creo que era Ivana y la hija es Ivanka. Pues claro, como alternativas para que esta familia pues se perpetúe en el poder. Y que aparentemente no es un tema que los norteamericanos les moleste. Bueno, ¿no? ahí estaba Robert Kennedy Jr. también, estuvo ahí pretendiendo alzar la mano, pero se va a integrar al equipo de... Sí, entiendo que a salud. De Donald Trump, a los temas de salud, que es otro de los, exactamente. De los temas entonces, importantes. No es nada nuevo, mientras en México, y yo estoy de acuerdo con ellos, hay propuesta, iniciativa precisamente para evitar que haya estas sucesiones a los parientes. Yo lo celebro, esa iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum, pero la verdad es que pues allá, a final de cuentas, parece ser que se vale, ¿no? Entonces, bueno, pues así es el tema. No sé creo que si nos da algo de tiempo antes de ir al corte. El Congreso, pues también. No sé si nos puede recordar, Rodrigo, yo no lo recuerdo, si cuando gana Trump en el 16 tenía el Congreso en contra. Creo que era una de las cámaras la que no tenían. No recuerdo si la intermedia recupera el control, me parece que no.
pero Recuerdo que no tenía- acaba con control, Sí. creo que de las dos, ¿eh? Sí. Que casi seguro que de las dos. Y cosa que Joe Biden sí llega con el Sí. con el control del Senado, lo obtiene también ahí lo ratifica, o lo obtiene Sí. en la intermedia. Pero ahorita en esta elección es claro, o sea, no hay ahorita que estemos preocupados sobre cómo va a quedar el Senado, ya eso se resolvió. No hubo sorpresas, ¿no? Por ahí se decía, había un exjugador de fútbol americano que le quería hacer competencia En Texas, a ¿no? Ted Cruz. Ah. Ted Cruz ganó sin ningún problema su elección en el Senado. Las principales victorias fueron de los republicanos, que les quitaron posiciones a los demócratas. Creo que solamente los demócratas fueron capaces de ganarle una elección a un republicano que estaba en el poder. Entonces, de ahí también no hubo una victoria para los... Oye, y tengo que hacer pausa con Ted Cruz porque ¿qué está pasando? Y tengo que insistir en la pregunta, ¿qué está pasando con el esquema de castigos y recompensas en la política? No solamente en Estados Unidos, yo también debo mencionar México sin duda, pero a ver, Ted Cruz es un señor que estaba soleándose en Cancún mientras una parte importante de su estado estaba bajo el agua. Sí. Y no pasa hubo nada. No pasa nada. Tiene Es increíble. un gran respaldo, es su tercer mandato Ajá. ahora como senador. Otro que ganó muy longevo, demócrata, don Bernie Sanders, que regresa Sí. otra vez con 83 años. Sí. al Senado. Pero el caso de Ted Cruz, pues me parece que tiene una base sólida en Texas, obviamente teniendo el electorado de Texas, ¿no? Muy Radical en ese tema, hacia, ¿no? hacia La el migración. Partido Republicano, precisamente. Entonces, me parece que ese tipo de cuestiones no mermaron el apoyo de Ted Cruz. Y aparte no se tardaron mucho en cantarla, ¿eh? O sea, fue de los primeros resultados que se rapidito. conocieron el martes, la ratificación de Ted Cruz en el Senado. Y pues ahí está, con su discurso antiinmigrante, con su discurso que cala mucho en esos estados, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas. Y un tema rápido de los que pensaba que podía haber sido un tema que pudo haber sacado a la gente, sobre todo a las mujeres, a votar, y tal vez no fue así, fue el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Si bien se votó en el ámbito, ahorita lo platicamos, pero no fue no fue un tema en el que haya sacado a muchas mujeres o muchos jóvenes a votar, ¿no? No tuvo el peso de mover como se esperaba que fuera el tercer, cuarto tema que motivara a la gente a ir a votar. No tuvo tanto el peso, tuvo más peso en las cuestiones, insisto, de economía y migración, sobre esta cuestión que después de revertir el fallo Roe versus Wade pensábamos que podía haber sido uno de los temas que movilizara a la gente a votar, y no fue así. Tal vez votaron en la cuestión de las enmiendas locales, pero no fue algo porque lo trasladaran a las elecciones, al voto por el presidente, ¿no? Sí, mira, yo ni siquiera pensaría que es un error de los estrategas. Creo que tenían que jugar esa ficha, Sí. porque claramente posicionó el tema de migración, el tema de los precios de los productos, ¿no? Cómo se había encarecido la vida para los consumidores en Estados Unidos. Y parece que ella, una de las apuestas importantes fue precisamente, bueno, primero, pues generarle la lógica al electorado de que se trataba de un fascista, ¿no? Y además el asunto de precisamente de este tema de los republicanos con respecto a su posición de los derechos de las mujeres, ¿no? Sí. Y pues no, como dices tú, esto no fue lo que determinó que la gente haya salido a votar, y sobre todo que haya salido a votar por Kamala. por Kamala como mujer, como demócrata, como pro elección, a pesar de que efectivamente, y ahorita si quieren después del corte que nos vamos a ir, platicamos que se votó en los estados en términos de algunas propositions, y bueno, pues a lo mejor también plantearlo del tema de la relación con México, que creo que es lo que nos preguntamos, porque si fuera una isla con un loco, dices, pues bueno, Pero pues hay que se lo quede, ¿no? Tenemos 3.200 kilómetros de la frontera, de las fronteras más grandes del mundo. Y un tratado por revisar. Renegociarse. A mí me corrigió una persona que entiendo que sabe mucho de esto, y me dijo que no era renegociación, que era revisión. No, era revisión. Yo, la verdad, para los efectos dije, creo que la misma, el Sí. mismo riesgo, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte, estamos en Voz Alta, regresamos con ustedes. Continuamos en Voz Alta. Regresamos.
Ya estamos de regreso en Voz Alta y bueno, pues continuando con este análisis de esta interesante elección, pues con el resultado no solamente de la presidencia, el resultado de la recomposición del Senado, al menos en términos de la mayoría. Sabemos que se hace un relevo escalonado de una tercera parte cada 2 años por parte de los senadores, que son electos para 6 años, y que en la Cámara de Representantes ese es cada 2 años. Hay un tema muy interesante de la lectura de este libro biográfico de Bill Clinton, donde explicaba justamente algo que creo que para un politólogo norteamericano debe ser muy lógico, pero a mí me llamó mucho la atención la primera vez que lo leí, que el Senado tenía una razón de tener 6 años, que era porque las políticas públicas que podría aprobar a partir de las reformas legales les permitían un proceso de maduración y que entonces se podían arriesgar otro tipo de decisiones, porque sí daba tiempo para que el electorado valorara si habían funcionado o no. Y que en el caso de los representantes, todo lo que aprobaran tendrían que, siempre lo pensaban diferente, porque si no había un resultado positivo inmediato lo sufrían en la elección a 2 años, ¿no? Qué interesante, ¿no? Pero así lo planteaba Bill Clinton en su libro biográfico. Se votaron otras cosas. Los estados tuvieron, que es algo que México ya está inclusive reglamentado en términos de procedimiento, pero lo utilizamos poco, ¿no? Que son estas iniciativas populares o referéndums, plebiscitos, ¿no? Que aquí pues de forma general se le llaman los propositions, ¿no? Así es. Y que hubo con respecto al tema de la legalización de la marihuana en algunos estados donde no está todavía legalizado, y el tema del aborto, Rodrigo. Del aborto, el caso de Florida, ahí la mayoría de los estados, 4 estados donde se puso, dijeron que sí querían despenalizar hasta ciertas semanas. En el caso de Florida se quedó con una legislación un poco más rígida. Ahí nuevamente mayoría republicana. Fue uno de los estados donde no avanzó esta propuesta de garantizar de una forma más amplia la interrupción del embarazo para la mujer. En otros estados sí se logró eso, y es lo que decía, ¿no? Probablemente algunos dijeron, bueno, lo voto aquí, pero me sigo manteniendo con mi voto por razones económicas para la presidencia. Y sí me parece que es un mecanismo interesante, se usa poco aquí en México, aprovechar que la gente ya pues va a pasar unas horas formada, va a tomar el tiempo de ir a votar, y creo que esa es una de las cuestiones que creo que sí podría ser interesante el sacarle provecho. Ya tenemos en la legislación además estos mecanismos de participación, de consulta, y creo que es una buena idea. Y luego para ciertas cuestiones, ¿no? De alguna obra pública, algunas cuestiones que quisieras tener pues un mayor respaldo de la gente, el poder aprovechar estos procesos electorales para ir y preguntarles sobre algunas cuestiones. Y creo que vale la pena porque se es más específico, ¿no? Por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, estos argumentos donde de repente se dice es que cuando votaron por mí me autorizaron a que yo hiciera esto, quizá en ciertos temas vale la pena separarlo, ¿no? Claro. Y entonces sí que el electorado dice, sabes que sí voto por Rodrigo, pero que esto sí o esto no, ¿verdad? O sea, creo que esa es una parte interesante. Pero sí, le pone hasta, yo creo que al elector le da un elemento también bien interesante de acudir a la votación, porque entonces tienes otros incentivos. Otros incentivos, ¿no? para ir a votar, y que insisto, que en algunos casos son temas por los que la gente sí se levanta y va y vota, ¿no? O sea, ya sea por mantenerlo o por quitarlo, ¿no? O sea, pero el tema en general es una cuestión que lo puede llevar a ser, ¿no? La filas que además es otra cuestión. Hubo varios casillas de horas, de 2, 3 horas Me de espera, recordó ¿no? algunas aquí. Sí, yo dije, parecían casillas Qué especiales. bárbaro, exactamente. ¿No? Parecía que han llevado la carrera de las casillas especiales. Sí, no. Entonces sí, una cuestión ahí que yo no pensaría, ¿no? Que con toda la infraestructura que tiene, que tendrá Estados Unidos, con todo el presupuesto, sería más eficiente el proceso de ir a votar con todo y el voto anticipado. Exactamente. Pero había varias ciudades importantes, unas largas filas de hasta 2, 3 horas, con los señalamientos, ¿no? En Twitter que salían
si estás en la fila no te pueden, te tienen que dejar votar aunque ya hayan cerrado, o sea, un indicativo de que había, ¿no? Aunque no sé si se superó la participación respecto al otro proceso electoral, pero sí hubo varias casillas en las que sí veías largas colas y uno pensaría que creo que hubieran podido ser un poco más eficientes para... Es un dato interesante, se superó. Yo no lo traigo claro a este punto. No sé si ya hay los elementos para poderlo afirmar, pero si mal no recuerdo, todavía el proceso pasado se desarrolló en pandemia. Okay. Aunque fuera en la última etapa, final, ¿no? Pero seguramente, bueno, mi lógica sería que sí, ¿no? que a final de cuentas ese es todo el tema. Otro tema interesante, quizá ahorita que señalabas las colas y lo que sí se permite ahí el voto anticipado y el voto por correo, es el hecho de que aún en este país con todo este desarrollo tecnológico, que sin duda junto con los chinos, bueno, los norteamericanos son punta de lanza en tecnología, con su Silicon Valley, con todo con sus grandes empresas en Portland, ¿no? Y algunas horas en Texas, en Austin, pues se sigue votando a mano, ¿eh? Sí. Porque tanto se habló del voto electrónico. Hubo en Nevada, creo que hubo un problema con los jóvenes que no sabían cómo que su firma no era la misma que tenía. O sea, hubo un problemilla que no sabían los jóvenes cómo votar en esos estados. Sí, pero increíble, o sea, que tanto hemos hablado del voto electrónico, yo creo que por lo menos por los últimos 10 años, y en un país con la capacidad, con la tecnología, con infraestructura, pues se sigue votando a mano plano. Sí, sí hubo ahí varias cuestiones interesantes. Sí, o sea, son análisis, ¿no? Que estas cosas me llamaron la atención. Ahora, algo que seguramente el auditorio quiere que platiquemos, Rodrigo, no sé si tengamos como la bola de cristal, pero la relación con México, ¿no? Cómo va a ser, cómo pinta, el personaje ya lo conocemos ahí, pero bueno, son condiciones distintas. Aquí tenemos una presidenta hoy, pues evidentemente no es quien lidió ya con Trump y pues cómo ves, ¿cómo visualizas esto? Yo creo que es muy claro. Prácticamente creo que fue el último discurso de Donald Trump antes del día de la elección. Se refirió a México y fue cuando dijo, a ver, o resuelven el tema de seguridad, del trasiego de fentanilo y de inmigración, o les voy a imponer 25% de aranceles. Si no lo siguen haciendo, 50%. Y así me la llevo hasta imponerle 100%. Y lo digo, me parece fue el lunes o el domingo. O sea, entonces, ahí podemos ver los tres temas principales. El primero es el primer tema para Trump relacionado con México es el tema de la inmigración, ¿no? Que le está pidiendo a México que hagan mejor su trabajo de detener los flujos de migración. ¿Y eso qué puede ocasionar? Puede ocasionar que las ciudades del norte del país empiece pues a ver ahí una gran cantidad de personas que estén ahí. Migrantes varados. Migrantes varados. Y hay que recordar pues, el lamentable incidente que tuvimos en una estación migratoria en nuestro país, ¿no? Entonces, la cuestión que más gente pueda estar ahí, ¿no? Que haya un entaponamiento para pasar a Estados Unidos y que de eso también pueda ser utilizado por los grupos de la delincuencia organizada para poder ingresar a Estados Unidos. Entonces, me parece que el primer tema es la cuestión de la inmigración. El segundo es el tema del fentanilo, ¿no? Incluso ha anunciado ahí tal vez el uso de drones para pues monitorear o bombardear algunos laboratorios de fentanilo, en fin, que eso pues se traduciría evidentemente en una violación de la soberanía del territorio mexicano, pero lo ha anunciado Trump y ya con falta de respeto por el derecho internacional, ya uno no se anima a visorar de que sería un límite. Pero lo ha anunciado, dijo que si no hacemos bien las cosas, pues incluso, o sea, no la expresión de foot on the ground, o sea, no que mande personas, pero sí que pueda, ¿no?, hacer uso de algunos dispositivos que puedan ingresar al espacio aéreo mexicano y ahí hacer algunas cuestiones de inteligencia o de destrucción. Entonces, el tema del fentanilo también nos lo ha dicho. Si no hacen su trabajo con el fentanilo, viene en el tema de los aranceles. El tema de las aranceles es el arma favorita de Donald Trump para amedrentarnos. Sí. Y el tercer tema tiene que ver con la lucha comercial con China. Es decir, Donald Trump no quiere que México sea un trampolín para el ingreso de mercancías chinas a Estados Unidos, aprovechándose del TEMEC. Entonces, esa ha sido una de las cuestiones, me parece, claras. Yo creo que son los tres temas en los que se va
va a pasar la relación y siempre pues nos va a estar amedrentando con el tema de los aranceles, ¿no? En su momento, pues a ver hacia dónde lo dirige, a ver si nos toca Querétaro, ¿no? Si le pone aranceles a los productores de aguacate, bueno, pues tal vez a los vecinos de Michoacán podrá tener un impacto, pero... Y está este asunto que inclusive se salió no solamente de la boca de Trump, que dispara una serie de entre bulear, entre amenazas, entre pues, sin duda mentiras, ¿no? Quedará fresco aquellos que estaban en este pueblo en Estados Unidos, estaban comiendo a los gatos y a los perros, ¿no? A las mascotas. Pero si hubo de un hombre que pues que si algo sabe es desarrollar o inventar y hacer dinero, que es Elon Musk, que frenó la inversión en la planta de Nuevo León, no sé si va a estar en Monterrey o en qué parte de la zona conurbada, pues precisamente porque dijo, oye, pues si llega Trump, pues yo no voy. Y punto. No, entonces yo no sé si en un momento dado en realidad esta va a ser una de las consecuencias, no solo el tema de Tesla, no, sino el sector en general. automotriz, el sector quizá autopartes, qué tanto vaya a sufrir. Yo creo que es el principal sector que debe estar ahorita un poco nervioso, en el sentido de, y siempre ha sido uno, desde hace 8 años fue varias plantas, yo recuerdo hace 8 años, tan pronto ganó la elección y se frenaron algunas armadoras que ya tenían aquí visualizado, me pareció en San Luis Potosí, donde tenían visualizado ya colocarse, frenaron la inversión y se la llevaron para Estados Unidos. Entonces, esto va de la mano con el tema del TEMEC, ¿no? De la relación del TEMEC. Seguramente ahí va a ser más específico en que los productos chinos, o sea, si utilizas componentes chinos no vas a poder verte beneficiado por el tratado. Y sí, la cuestión de la colocación de empresas, de todo el sector automotriz, el poderlo recolocar en Estados Unidos, ¿no? Creo que puede ser de los sectores ahí que debemos de analizar cómo puede ser el impacto, ¿no? Sí, y también no sé cómo ve, Rodrigo, la relación de funcionarios. Yo escuchaba que la decisión probablemente de decidir quién va a ser el embajador en Washington de nuestro país, pues estaba esperando precisamente este resultado, ¿no? Creo que ahorita sigue Esteban Moctezuma como embajador, pero que ese sería uno de los temas importantes por definir. Y el otro es, pues probablemente el tema de, no sé si en el tema de economía, no sé cómo quedó. Con esta guerra de declaraciones. Hubo 2 temas donde cayeron redonditos y la verdad es que sí creo que no hubo un filtro. Fue aquella declaración donde está hablando Trump en campaña con respecto al momento donde pues negocia con Marcelo Ebrard, en ese tiempo secretario de Relaciones Exteriores, temas precisamente con respecto a los aranceles, a cambio de que, bueno, más bien que reforzaran la seguridad en la frontera sur, y que de esa manera, y solamente se actuaban en los tiempos y plazos que él imponía, Trump, pues que entonces no se impondrían esta alza de los aranceles, ¿no? Que siempre hemos pensado es un tiro en la pata, ¿no? Para los norteamericanos, hablando de precios, ¿no? Del alza de precios. Pero entonces, pues se engarza esto con otra anécdota y parece ser que se dirige de forma despectiva hacia Marcelo, hacia inclusive hacia sus temas, sus habilidades intelectuales, habilidades o capacidades, pero se hace ahí lo que aparentemente es una confusión. Yo luego escuché el audio completo y me parecía que no se refería en ese tiempo al canciller. Sin embargo, él reacciona en sus cuentas de X, pues de una forma de confrontación, y pues dándole también su llegue, ¿no? Claro. Y hemos visto que Trump es una persona rencorosa. ¿Tendrá esto, pondrá en riesgo este tema, o esta labor de la Secretaría de Economía? Es importante, no sé si tengan el impacto, pero es importante porque quien lleva precisamente las renegociaciones no es la canciller, es la Secretaría de Economía. Y la llegada de Marcelo Ebrard a la Secretaría de Economía obedece precisamente a la renegociación que se viene del TEMEC, ¿no? Sí. Porque obviamente pues es la columna vertebral de la economía mexicana respecto
respecto a Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, y entonces es ahí como que va a ser una de sus principales funciones estando en la Secretaría de Economía. No va a caer tanto en la Cancillería la renegociación del Telecan, del Temex, sino en la Secretaría de Economía. Entonces habrá que ver quiénes son los interlocutores que ponga Donald Trump. Sí va a ser uno de los temas que el presidente de los Estados Unidos va a estar viendo con lupa esta renegociación. Entonces, porque además la va a utilizar para la intermedia de Estados Unidos. O sea, entonces sí va a ser una cuestión que va a querer presionar a México para hablarle pues a su electorado dentro de 2 años para las elecciones intermedias y poder seguir manteniendo el control de ambas cámaras, ¿no? Oye, y hay un antecedente donde Trump ya tuvo un impacto en la integración del gabinete federal. Tú te acordarás aquella visita tan controvertida, polémica, donde Claudia Ruiz Massieu estaba en contra de que la recibiera el presidente, en ese tiempo Peña Nieto. Luis Videgaray, con el vínculo que tenía con el yerno de Trump, y que finalmente, inclusive Claudia Ruiz Massieu hace algunas publicaciones todavía en ese tiempo en Twitter, fuertes contra el candidato, a quien no se le veía como el ganador, ¿no? La apuesta quizás estaba más por el tema de Hillary Clinton, y finalmente cuando gana Trump, la primer renuncia que llega es la renuncia de Ruiz Massieu, y sube al cargo precisamente Luis Videgaray, ¿no? Sí, hay una anécdota de Ildefonso Guajardo. Que ya no era funcionario, por cierto, de Videgaray. No. No, era amigo de la casa, pero había dejado la Secretaría de Hacienda. Pero decías de Ildefonso. Ildefonso cuenta, precisamente hay una anécdota, está ahí en redes sociales, el cómo fue precisamente los momentos de tensión en el gabinete, porque ni él ni Claudia estaban al tanto de esa visita, que se pensaba que el acuerdo había sido que le iba a bajar, ¿no?, del tono, y tan pronto regresó, puso su pie en la frontera y dijo, acabo de venir. Y entonces terminó el presidente Peña Nieto con los peores niveles de aprobación hasta el final de su sexenio, como ningún presidente, ¿eh? Y en parte por esa visita, que bueno, pues no sé si a la postre ayudó o no un poco para que le bajara al señor Trump a su intensidad, pero bueno, lo bueno es que ahora como que ya lo conocemos, ¿no? Lo que no sé, lo que todavía no sé es si el hecho de ya no poderse reelegir lo va a llevar o a ser más arriesgado en su discurso, o a decir, bueno, ya vamos a llevar estos últimos 4 años, vamos a poder ser, o va a decir, como ya no tengo nada que perder, le mete un poco más a la... Eso la verdad no me animo a visorarlo. Que sea lo primero, ¿no? Sí. El término de lame duck, ¿no? El que ya no tiene, pues ya no tienes para dónde, ¿no? Ya vas de salida, aunque, bueno, va entrando, pero finalmente sabe que son sus últimos 4 años, no su despedida. Y bueno, Rodrigo, creo que no hay que dejar de platicar también, y es pues parte también de lo que genera otro tipo de impactos, si bien no estamos no tenemos frontera con Ucrania, o no tenemos frontera con Israel, pero los conflictos internacionales tienen un impacto al margen, evidentemente cuestiones de derechos humanos que nos importan, de otros elementos que pues nos gusta quizá un mundo que preferentemente esté en paz, en el mayor número de regiones que se pueda, pero claro, tiene un impacto en la economía, de repente genera momentos de incertidumbre, tiene un efecto en el tipo de cambio, muchas otras. Bueno, en el caso de Ucrania lo tuvo en los granos, ¿no? Por ejemplo, ese granero en el costo del de los mundo. Alimentos, el costo de los alimentos. ¿Cómo ves tú la relación de Estados Unidos con respecto principalmente a estos dos conflictos? Y no sé si quieras abordar a otro, la Unión Europea, a lo mejor su vínculo con la Unión Europea. Primero, el caso de Ucrania, ¿no? Trump ha sido muy enfático en decir que ya tiene que terminar este conflicto. Hay que decir que Trump tiene como que una cierta afinidad con el presidente Putin. Tal vez pueda llevar a Zelensky a decir, ¿sabes qué? Pues vas a tener que ceder estas partes del territorio ucraniano para ya terminar este conflicto, o si no, ya no hay apoyo, ¿no? Será un poco, porque sin el apoyo de Estados Unidos a Ucrania y a Israel, difícilmente pueden continuar con sus aspiraciones, legítimas o no, de las que sean. Entonces, el primer ocupado desde luego es el presidente Zelensky allá en Ucrania. Vamos a ver cuál es la política que tomará el presidente
Trump en ese sentido. No ha sido como que ha sido muy crítico respecto del tema del tema de Ucrania. Creo que lo arreglaba en 24 horas, ¿no? Vamos a ver. Tipo Fox. ¿No? Tipo Fox con chapas, ¿no? Pero ese era 15 minutos, creo que. Sí, tenía menos. Bueno, era más fregón. No. Y bueno, ahí sigue. Hablando de superhéroes, era más fregón. Y en el tema de Israel, obviamente, va a seguir habiendo un respaldo hacia Israel. De hecho, probablemente mayor, ¿no? Hay que recordar que en la época de Trump hubo un cambio de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, ¿no? Como para establecer que precisamente hay un respaldo hacia las pretensiones de Israel. Vamos a ver cómo maneja esta relación con Benjamín Netanyahu, que es otro hombre duro, ¿no? Entonces, estos son dos temas importantes. El otro es el tema con la OTAN, ¿no? En el sentido, claro. ha sido crítico Donald Trump de que el resto de los estados no están cumpliendo con las aportaciones económicas hacia la OTAN. Que son unos mantenidos, en pocas palabras. Básicamente. Veía una declaración ayer sobre J.D. Vance que decía, o sea, no es que nos salgamos de la OTAN y no es que abandonemos a Europa, sino más bien que debe de modificarse la relación que tiene Estados Unidos con Europa. Y en el momento, ¿no? donde muchos países están integrándose a la OTAN justamente como un elemento de defensa ante la posibilidad de expansión rusa, ¿no? Es correcto. En Ucrania. El caso de Finlandia y Suecia, que lo acaba de hacer recientemente, ¿no? Son los que ingresan, entonces ahí será una cuestión a analizar. El otro es el tema del medio ambiente, ¿no? Hay que recordar que Trump, cuando llegó, se sale el acuerdo de París, Biden lo regresa, seguramente Trump, esta idea de que la cuestión del cambio climático, que ellos lo hacen mejor en lo local y no tienen por qué estar asumiendo compromisos internacionales, y además que apuesta sobre todo por el tema del fracking para seguir extrayendo gas y petróleo en Estados Unidos, el garantizar esa autonomía energética. Entonces, nuevamente, y la cuestión siempre de crítica a los organismos internacionales, habrá que ver cuál es la postura que Trump tiene hacia la Organización Mundial del Comercio, que el órgano de solución de controversias de la OMC ha tenido ahí algunas dificultades, ha sido duramente criticado por Trump. Entonces vamos a ver cómo es ahora esta nueva andanada de críticas, ¿no? O una posible salida de Estados Unidos de la OMC sería muy lamentable, muy lamentable. Esperemos que no lleguemos a eso, pero tal vez pueda llevar también incluso a una reestructura de la OMC, que sería todavía un proceso más complicado. Aunque necesario, y sería, ¿no? de los puntos, ¿no? Analizar cuál va a ser, ¿no? la cuestión. No visualizo ahorita quiénes van a integrar el gabinete de Trump, quien quedará como secretario de Estado. Es mucha rotación, ¿no? Tiende a tener mucha rotación. Oye, Rodrigo, pues yo creo que este tema da para muchísimo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, nos tenemos que despedir del auditorio. Pero bueno, yo te pido que nos podamos programar para cerca de su toma de posesión, podamos platicar sobre quizá temas ya de designación de gabinete, algunas políticas planteadas, lo que vaya diciendo el señor Trump, que su boca no paga renta. Pero bueno, que seguramente para análisis nos va a dar muchos temas. Pues muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Esto fue En Voz Alta.